Can Yaman y Demet Özdemir en el ojo del huracán. Pero esta vez, no por su supuesta relación secreta, sino por algo que ha sacudido los cimientos de la amistad de Can Yaman. Sí, señores y señoras, pero resulta que la verdadera razón detrás de la distancia entre el actor y su mejor amigo podría tener el nombre de Demet Özdemir. Vaya tela marinera. Para ser honestos, siempre hemos estado pendientes de Can y Demet. ¿Están juntos? No están juntos. Es el salseo que nos trae de cabeza. Pero ahora, las cosas se ponen más interesantes. Se rumorea fuerte y de fuentes que no paran de hablar, que Can Yaman ha tomado distancia de uno de sus amigos más cercanos. Y cuando digo distancia, me refiero a que prácticamente han dejado de hablarse. Imagínense. Amigos de toda la vida compartiendo éxitos, y de repente ¡zas!, un muro. Muchos dicen que esto se debe a diferencias profesionales, que las agendas ya no cuadran, que cada uno está en su momento. Pero, ¿es eso verdad? Yo sospecho que hay algo más personal, más con nombre y apellido. Y ese nombre, amigas y amigos, empieza por D y termina por Özdemir. ¿Qué tiene que ver Demet en todo esto? Pues resulta que este amigo de Can, del que no se ha dicho el nombre públicamente, parece que no veía con muy buenos ojos la cercanía entre Can y Demet. Quizás sentía celos de la atención que recibía Demet, o quizás simplemente no confiaba en la relación. ¿Quién sabe? Pero lo que está claro es que su opinión, o su malestar, ha tenido un peso considerable en la vida de Can Yaman. Piénsenlo un momento. Can es un tipo muy leal a sus amigos. Si él se ha alejado así de alguien con quien compartía tanto, es porque o bien ha recibido un consejo muy directo, o bien ha sentido que esa amistad no encajaba con la nueva etapa de su vida, una etapa que, admitámoslo, tiene mucho que ver con el torbellino que ha supuesto Demet Özdemir en su carrera y en su vida personal. Quizás este amigo vio cómo la relación con Demet iba en serio, o cómo la fama empezaba a cambiar a Can, y decidió dar un paso atrás. O peor aún, quizás le dijo a Can algo sobre Demet que a Can no le gustó nada, algo que hizo que Can se sintiera dividido entre su amigo y la mujer que, según dicen, le tiene robado el corazón. Lo que yo creo que está pasando es que Can está en una encrucijada. Por un lado, tiene amistades de toda la vida que le conocen desde antes de ser la estrella mundial que es hoy. Por otro lado, tiene a Demet, una mujer que comparte su mundo, que entiende su fama y que aparentemente le complementa a la perfección. Y a veces cuando uno empieza una relación importante, las viejas amistades pueden chocar. Tal vez este amigo no entendió los cambios en Can, o se sintió desplazado. Y en lugar de intentar adaptarse, prefirió retirarse. O quizás, y esto es solo una especulación mía, Can, al verse tan enamorado de Demet, ha decidido priorizar las relaciones que le hacen feliz en este momento y si esa amistad no sumaba, pues adiós muy buenas. Es duro pensarlo porque las amistades son importantes. Pero en el mundo del espectáculo, donde todo va tan rápido y las relaciones se intensifican o se desvanecen con la misma velocidad, a veces estas cosas pasan. Y si encima Demet Özdemir está de por medio, pues imagínense el drama. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman, piensen en esto. No solo en su carrera, no solo en sus romances, sino también en las amistades que deja atrás o que renueva. Porque detrás de las cámaras hay historias, hay lealtades y a veces hay nombres que lo cambian todo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet Özdemir tuvo algo que ver en la ruptura de la amistad de Can Yaman?